Pero la falsedad es como un bello crepúsculo que le da valor a cada objeto. Solo hasta que te atrapan. ¿Hasta dónde llegarías para cumplir tus sueños? ¿Serías capaz de destrozar las vidas de otras personas? ¿Matarías para ver cómo tus sueños viven, aunque sea sin ti? En una historia de engaño, soberbia y avaricia, Sara crea la mentira perfecta, la diosa de la moda que pone el mundo a sus pies, sobre un castillo de sangre y sueños rotos. Te hablo de El arte de Sara, pero antes de continuar, le damos las gracias a la comunidad de Ahora Veremos por su apoyo. Si quieres ser parte de la familia, dale clic al botón unirse y disfruta de contenido exclusivo. La historia comienza durante una exclusiva gala celebrada en las calles de Japón. Se exhiben numerosos bolsos, piezas extraordinarias adornadas con grandes diamantes que atraen las miradas de todos los asistentes. Al observar estos accesorios, los invitados no ven simples objetos, sino auténticas obras de arte. De repente, la atención colectiva se desplaza hacia un único punto: el rostro de una hermosa joven que camina entre la multitud. Camarógrafos, reporteros, personalidades de la gala e influencers centran sus cámaras en la recién llegada. Su nombre es Sara y ella es la mente maestra detrás de estas creaciones. Su marca ha ganado un reconocimiento sin precedentes en toda la nación y la demanda es tan alta que los clientes se pelean por obtener uno de sus bolsos. Sin embargo, el evento se ve interrumpido por una nevada inesperada. Los organizadores despliegan paraguas rápidamente para proteger las piezas, pues es fundamental evitar cualquier daño causado por la humedad. Incluso Sara toma un paraguas para salvaguardar su bolso más preciado, su última gran invención. No muy lejos de allí, la ciudad revela su lado más crudo. En un barrio pobre conocemos a Gu, una joven que sueña con ser diseñadora, aunque el destino no le ha brindado la misma fortuna. Mientras intenta encender un cigarrillo, su encendedor resbala y cae a la alcantarilla. Al asomarse para recuperarlo, sus ojos se topan con algo mucho más aterrador escondido en la oscuridad. El ángulo de la cámara desciende lentamente, atraviesa los barrotes y revela el cuerpo de una joven cubierto de basura. Es evidente que ha sido brutalmente golpeada. El detective Park es uno de los primeros en llegar a la escena. Su compañero le advierte que por la naturaleza de su costoso vestido adornado con diamantes, la víctima no parece pertenecer a este barrio. Rápidamente descubren que se trata de Sara. Debido al estado de descomposición, los investigadores estiman que el cuerpo lleva al menos 3 días en la alcantarilla. Al observar una cámara de seguridad en la esquina, Park ordena a sus agentes que aseguren la cinta inmediatamente. Junto al cadáver, los forenses localizan un bolso rosado, aunque este resulta mucho más sencillo que los diseños habituales de la joven, rompiendo con su estilo característico. Más tarde, en el laboratorio, la forense descubre una serie de huellas en el broche de oro del accesorio. Park se siente motivado al creer que pertenecen al asesino, aunque admite que, al ser huellas parciales, el procesamiento será laborioso. Sin embargo, no todo son malas noticias. La forense señala que los bolsos de diseñador poseen números de serie únicos, lo que permitirá rastrear el origen de la pieza con precisión absoluta. Park envía de inmediato a su compañero, el detective Young, a la tienda del centro para investigar la factura del bolso y determinar a quién pertenece. Por desgracia, mientras espera en la recepción, observa que la vendedora realiza una llamada mostrando un evidente nerviosismo. Tras concluir la autopsia, los expertos coinciden en un punto determinante. Sara fue golpeada con extrema brutalidad. Su nariz y sus encías presentan hundimientos, señales claras de un ataque ejecutado con furia desmedida. No obstante, la causa oficial de su muerte fue la exposición prolongada a la intemperie. El frío extremo le provocó un cuadro severo de hipotermia mientras permanecía abandonada. En el pie de la víctima, los investigadores descubren un tatuaje con la frase "melancolía sublime". El detective toma una fotografía y la coloca en su pared de evidencias. A la espera de la confirmación formal de su identidad, decide asignarle el nombre provisional de fulana, mientras el detective Park examina el panel con atención, tratando de encontrar un detalle crucial. Un joven se presenta ante él. Se trata de Geon, el nuevo novato del equipo. El chico aporta una observación perspicaz. Sugiere que el crimen no pudo tratarse de un simple robo, dado el valor incalculable del bolso. Según su razonamiento, el culpable debe ser alguien extremadamente rico o, en su defecto, alguien lo suficientemente estúpido como para dejar tirada en el suelo una pieza de tal fortuna. Minutos después llega la llamada de Young. Logró averiguar que el bolso pertenece a la presidenta de una importante empresa de cosméticos, quien, según su declaración, lo regaló a una amiga hace tiempo. La señora Knox se presenta en la comisaría para identificar el cuerpo. Inicialmente no logra reconocerla debido a los golpes en el rostro, pero al ver el tatuaje en el tobillo, se desploma desconsolada. Confirma entre lágrimas que se trata de su amiga Sara. Ella suplica a Park un momento de privacidad. El detective, consciente de que la cámara de la sala está grabando, decide retirarse para permitir
permitir que la mujer se desahogue. Al regresar, ella relata a Park cómo conoció a Sarah. Hace tiempo, la joven entró a una tienda exclusiva cargando una maleta que hacía un ruido metálico al arrastrarse. Recorrió el lugar como si fuera la dueña, tocando cada artículo. Cuando los encargados intentaron expulsarla por su conducta, Sarah afirmó que compraría todos los bolsos que había tocado, dejando a todos boquiabiertos. No fue por su actitud egocéntrica, sino por el contenido de su maleta. Estaba llena de millones de wones. Con una naturalidad pasmosa, gastó aquel dinero en carteras y accesorios que llamaron su atención, sellando así el inicio de una amistad marcada por la extravagancia y el misterio que, hasta hoy, sigue rodeando su vida. Tras confirmar que el dinero era auténtico, los vendedores comenzaron a contarlo mientras Sarah tomaba una siesta en medio de la tienda. Unas semanas después, la señora Knox se probaba un bolso Birkin que había esperado durante 6 meses. Aunque le parecía extraordinario, un accesorio en el fondo, protegido por una caja de cristal, captó toda su atención. Al preguntar por su dueño, la vendedora reveló que era un pedido especial para Sarah King. En ese tiempo, Sarah había pasado de ser la loca de la maleta a convertirse en la clienta más respetada de la ciudad. Sus guardaespaldas cargaban docenas de bolsas con joyas y ropa de alta costura. Era la reina indiscutible de la moda, aunque nadie conocía realmente su historia. Durante una cena corrió el rumor de que Sarah pertenecía a Boudoir, una firma que creaba los bolsos más espectaculares para la élite europea, algo inalcanzable para muchos, pero que Knox deseaba con fervor. Mientras cenaba, la señora Knox divisó a la señora Che en una mesa VIP del segundo piso. Ella era la reina de los cosméticos y aquella oportunidad era irrepetible. Decidida, se acercó para presentarse con la esperanza de establecer una relación comercial que cambiara su destino, sin imaginar que el rastro de Sarah King terminaría vinculándolas de la forma más trágica posible en el futuro. Por desgracia, la señora Che es una mujer despiadada. No solo humilla a la señora Knox, sino que se burla de su exclusivo bolso Birkin recién adquirido, llamándola hipócrita y asegurando que sus productos jamás entrarían en sus tiendas. Humillada y profundamente molesta, la señora Knox baja las escaleras con rapidez y choca accidentalmente con Sarah. Esta última sostiene una copa de vino y tras el impacto, el líquido termina manchando el Birkin, arruinándolo por completo. En un arrebato de furia, la señora Knox golpea a Sarah en la frente con el bolso, provocando que todas sus pertenencias se dispersen por el suelo. Acto seguido, Sarah se agacha con calma, se ofrece a realizar un intercambio y guarda todas las pertenencias de la señora Knox dentro de su propio bolso, la pieza exclusiva que Knox había admirado esa misma tarde en la vitrina, cuyo valor superaba con creces al suyo. Antes de marcharse, Sarah elogia sus productos, confesando que utiliza su nueva línea de labiales a diario. Minutos después, mientras la señora Knox se encuentra en el estacionamiento tratando de encender un cigarrillo para calmar sus nervios, Sarah aparece nuevamente a bordo de un automóvil de lujo y la invita a tomar un trago, dando inicio a una alianza inesperada. Knox confiesa que estuvo presente cuando Sarah llegó con aquella maleta repleta de dinero. Fue una escena impactante, aunque al principio la tomó por loca. Tras ese encuentro, la conversación fluyó y ambas forjaron una amistad inquebrantable. No pasaron ni 15 días cuando Sarah ya se había mudado a casa de la señora Knox. Ella se sentía sola desde hacía demasiado tiempo. Nadie era su amiga realmente, pues todos se acercaban por interés. Sin embargo, Sarah actuó de forma distinta y le demostró un afecto genuino. Esta conexión llevó a la señora Knox a invertir 15.000 millones de wons en la marca de su nueva mejor amiga, a quien apenas conocía, pero cuya genialidad diseñando bolsos era innegable. Con el lanzamiento oficial, el país entero quedó cautivado. Los bolsos de Boudoir se agotaban en segundos y la señora Knox recuperó el 10% de su inversión durante el primer mes. Para el detective, la historia suena demasiado perfecta y su instinto le genera desconfianza. Decide revisar las cámaras de seguridad de la morgue y descubre algo perturbador. La señora Knox solo fingía llorar. En realidad, durante el momento de privacidad, levantó la sábana y escupió al cadáver de Sarah directamente en la cara, revelando un odio oculto tras la fachada de amistad. Al salir de la comisaría, la señora Knox acudió a una tienda exclusiva de Birkin, donde le informaron que su amado bolso era falso, o mejor dicho, se trataba de una réplica tan perfecta que superaba a las originales, razón por la cual los expertos notaron que no fue producido por la marca oficial, ofreciéndole apenas 5 millones por la pieza. Ahora, su supuesta amiga está muerta y su empresa enfrenta una crisis terminal tras haber invertido 15.000 millones de wons, dinero que no poseía, en una marca de bolsos que resultaron ser falsificaciones. Desesperada, esa tarde se detuvo
junto al lago, llenó el bolso con piedras y lo arrojó hasta el fondo. Mientras tanto, en la comisaría, el novato descubrió un hecho inquietante. Sarah King no existe. No hay registros, pasaportes ni certificados de nacimiento en Estados Unidos, Francia ni Europa. Su identidad es tan falsa como sus diseños y es muy probable que incluso su propia muerte haya sido un engaño. En ese instante, la historia retrocede al pasado, al momento en que la señora Knox contrató a unos matones para amedrentar a Sarah. Necesitaba recuperar su inversión a toda costa. La secuestraron y la golpearon, logrando que ella aceptara entregar los bolsos de la nueva colección de boudoir como pago por la deuda contraída, desencadenando una espiral de violencia que se salió de control. Según la tienda oficial de Boudoir, cada bolso costaba cerca de 100 millones de wons. No cubría la totalidad de lo que la señora Knox necesitaba recuperar, pero era un inicio. Sin embargo, lo que los matones ignoraban era que, al irrumpir en el local, Sarah se desplazó lentamente hacia el botón de alarma, activándolo y bloqueando todas las salidas del establecimiento. Minutos después, la policía llegó y arrestó a los agresores. Gracias a las grabaciones de seguridad, confirmaron que estos habían golpeado y tratado de robar la mercancía, pero todo resultó ser una trampa magistralmente diseñada por Sarah, quien se reía ahí en silencio mientras evitaba, con astucia, que su rostro fuera captado por las cámaras en aquel preciso instante. Entonces, si Sarah King es una invención y su identidad una mentira, ¿quién es realmente la persona que hallaron muerta en la alcantarilla? ¿Qué oscuros secretos ocultan sus engaños? Esta interrogante mantiene al departamento de policía trabajando horas extra. Por otra parte, el novato descubre que muchas personas fueron contratadas para hacer fila en las tiendas de boudoir. El objetivo era simular una demanda desbordante, generar un revuelo mediático y forzar a que las ventas en línea se dispararan, agotando así toda la existencia del mercado mediante una estafa cuidadosamente orquestada. Mientras hace fila frente a una tienda para recabar información, el novato conoce a una joven llamada Jean, quien trabajaba en una boutique de bolsos cuando conoció a Sarah. En aquel encuentro, Sarah le entregó una propina de 3.000 wones que cambió su vida por completo. Dentro del sobre se hallaba la tarjeta personal de la diseñadora, y poco después, Jean renunció a su empleo para unirse a la gran inauguración de las nuevas tiendas Boudoir. Sin embargo, su relación comercial fue efímera. De hecho, justo antes del gran anuncio de la nueva colección, Jean protagonizó un escándalo público. Tachó a Sarah de ladrona y falsificadora, llegando incluso a destrozar varios bolsos antes de que los guardias de seguridad lograran someterla. El detective Park consiguió el video de una modelo famosa que estuvo presente. Ella grabó la escena impactada por cómo una amistad tan estrecha pudo terminar de forma tan violenta. Park ordena de inmediato el rastreo del teléfono de Jean y, al localizarla, encuentra al novato junto a ella. Aunque el joven no ha descubierto mucho por su cuenta, sabe que ella guarda los secretos de la falsa marca. Es Jean quien finalmente revela el modus operandi. Las tiendas siempre estaban abarrotadas de gente que nunca entraba. A todos se les pagaba simplemente por permanecer fuera, creando una falsa demanda que disparaba los precios en internet y agotaba las existencias en segundos. Los precios de los bolsos subían de 90 a 115 millones de wons de un día para otro, y las unidades restantes eran incineradas para simular un agotamiento total de existencias. Al día siguiente, Park y una docena de agentes llegaron a la tienda Boudoir con órdenes de registro e incautación. Todo el inventario fue confiscado como evidencia clave en la investigación por asesinato. Mientras el equipo retiraba los supuestos bolsos de 100 millones, Park se concentró en una duda persistente. ¿Cómo llegó el cuerpo hasta la alcantarilla si las calles estaban rodeadas de cámaras? Decidió viajar con el novato hasta el lugar y explorar los túneles subterráneos en busca de pistas. A pesar del hedor insoportable y la oscuridad absoluta, avanzaron durante varios minutos hasta hacer un descubrimiento sorprendente. El túnel desembocaba directamente debajo del centro comercial, a escasos metros de la tienda Boudoir. En ese momento, el novato revisó el registro de la marca y descubrió que Boudoir había sido inscrita hace más de 5 años, aunque las ventas en Corea apenas habían comenzado hace menos de un mes. Cuando el informe final llegó a sus manos, el velo de misterio se levantó y finalmente conocieron un poco del pasado de quien todos llamaban Sarah. Al descubrir uno de sus nombres falsos, fue sencillo vincularla con numerosos delitos cibernéticos. Su expediente acumulaba años de fraudes y estafas. Lo más inquietante era la existencia de un certificado de defunción y una cinta donde ella misma registraba su supuesto suicidio. Los oficiales hallaron una nota de despedida en su vivienda, un lugar repleto de artículos de lujo que resultaron ser falsificaciones, demostrando que esta estafa era un patrón recurrente en su vida. La historia retrocede entonces hasta sus orígenes. Hace años, la moda era su única pasión. Trabajó en una de las tiendas más prestigiosas del país,
propiedad de la señora Che. Sara la idolatraba y aspiraba a convertirse en ella, pero una noche, un descuido permitió que una desconocida robara más de 50 millones en mercancía. Como castigo, fue obligada a pagar una deuda impagable. Entendiendo que reunir ese dinero le tomaría varias vidas, decidió tomar un camino oscuro. Comenzó a vender en internet los bolsos que siempre parecían agotarse, creando perfiles falsos. Robaba fotografías de celebridades, editaba sus rostros y comercializaba artículos falsos a precios exorbitantes. Al ver imágenes de alta gama donde posaban con trajes de lujo en escenarios espectaculares, las víctimas caían rendidas ante la ilusión. Creían ciegamente que los productos eran auténticos y desembolsaban fortunas sin siquiera cuestionar su veracidad. Los empleados de la empresa podían comprar 10 artículos al mes con un gran descuento. Sin embargo, al ser insuficiente, Sara comenzó a robar las identificaciones de sus compañeros para aumentar su margen. La farsa se prolongó durante varios meses, logrando cubrir la deuda de 50 millones. No obstante, la codicia la superó. Pidió préstamos a usureros y cuando la empresa descubrió el fraude, canceló todas las membresías. Sara se quedó entonces con una enorme cantidad de dinero que ya no podía canjear por mercancía. Los intereses se acumularon rápidamente hasta que los prestamistas la localizaron en su trabajo. En un intento desesperado por ocultarse en el conducto de basura, su fuerza falló y cayó varios pisos. A partir de ese momento, su vida descendió al caos. Un día, harta de todo, activó los rociadores para arruinar la mercancía, robó el bolso de sus sueños y escapó. Aunque la nota y la cinta engañaron a la policía original, Sara no murió. Fingió su fallecimiento y construyó una nueva identidad con el dinero robado. Park presentó todas las pruebas ante su capitán, pero este se negó a autorizar la continuación de la investigación. Para la jerarquía policial, Sara es una mujer muerta cuyo cuerpo yace en la alcantarilla. No están dispuestos a malgastar más recursos en un caso que consideran, a pesar de las evidencias, completamente cerrado. Ante la negativa de su capitán de investigar el embalse donde Sara supuestamente saltó años atrás, a Park se le ocurrió mentir a la alcaldía, alegando un riesgo biológico para forzar el vaciado del lugar. Lo inesperado fue hallar restos de un esqueleto humano en la primera jornada. Los análisis confirmaron que pertenecía a un hombre de entre 20 y 40 años. Por fortuna, el novato analizó una fotografía hallada por el detective y descubrió que Sara tenía un novio. Su nombre es Kang. Al visitarlo, Park encontró el departamento destrozado. Kang lucía frenético y apenas comenzaron los interrogatorios, confesó haber matado a Sara. La narrativa retrocede entonces al momento de su encuentro. Por aquel entonces, Sara ya era una experta estafadora. Engañó a Kang haciéndole creer que su marido la maltrataba, ocultándole que ese esposo nunca existió. Su meta era clara. Kang era el asistente más cercano de la señora Che y ella necesitaba infiltrarse en ese círculo. Kang no solo era la mano derecha de la señora Che, sino también su amante, lo que permitió a Sara manipularlo lo suficiente para ejecutar sus planes. Un día, cuando Boudoir era una marca consagrada y los precios estaban en su apogeo, Kang intentó renunciar. Sin embargo, Sara le propinó una bofetada y le advirtió que, para ella, el juego aún no había terminado. Días después, Kang la siguió hasta un barrio pobre donde descubrió los talleres de bolsos falsos. En ese instante comprendió que su amor era una farsa. Ella lo había utilizado para cada uno de sus planes. Aunque Kang jamás vio al supuesto marido de Sara, este sí existía. Era un hombre rico cuya salud se desmoronaba rápidamente. Necesitaba un trasplante de riñón y Sara le ofreció el suyo a cambio de 500 millones. Para concretar el trato, debían estar casados legalmente al menos 2 años. Fue él quien financió su nueva vida. Le otorgó una identidad, un pasado inventado y un título universitario sin haber abierto un libro. Además, le entregó sus tarjetas de crédito para que interpretara el papel de la esposa perfecta, ya que el matrimonio debía parecer legítimo para que las autoridades aprobaran el trasplante. Ella se aprovechó del miedo a la muerte de aquel hombre moribundo para construir una reputación impecable. Sin embargo, a medida que la fecha del trasplante se acercaba, la salud de Hong empeoraba drásticamente. Requería diálisis cada 6 horas y se desplomaba con frecuencia. Pese a todo, Sara comenzó a sentir lástima por él. Habían convivido 2 años, un tiempo en el que él logró conocerla más profundamente que nadie en su turbulento pasado, creando un vínculo inesperado entre la estafadora y su víctima. Aún así, nada alteró su propósito. Aquella noche, cuando el señor Hong finalmente bajó la guardia, Kang apareció bajo sus órdenes. El plan original era que Kang asesinara al supuesto marido abusivo, pero Sara se interpuso y recibió la puñalada. Ese acto le otorgó la confianza absoluta de Hong. 2 hombres fueron engañados por la misma mujer, uno por un amor fingido y el otro por la esperanza de sobrevivir. Tras el trasplante, ella desapareció, dejando a Hong, quien se había enamorado perdidamente, a la deriva. Al revisar los documentos de la operación, Park comprendió una verdad reveladora. Si
Sara realmente donó su riñón, el cuerpo que reposa en la morgue no puede ser el suyo, pues carece de la cicatriz quirúrgica. Mientras tanto, en la comisaría reinaba el caos. Nadie daba crédito a que alguien hubiera devuelto los 15.000 millones de wons robados a la señora Knox. Con la certeza de que Sara sigue viva, Park presionó a su capitán hasta obtener una orden de arresto. Tras organizar una rueda de prensa, anunció ante la ciudad que Sarah Kim era buscada por estafa y malversación. Sin embargo, justo al finalizar el anuncio, el novato lo interrumpió con un mensaje escalofriante. Sara estaba sentada en su oficina, esperándolo tranquilamente. Durante el interrogatorio, Park tenía múltiples preguntas preparadas, pero Sara lo interrumpió de inmediato. Le advirtió que si pretendía tratarla como a una vulgar estafadora o incluso como a una empresaria, no obtendría nada de ella. En cambio, si decidía escucharla como a una persona, quizá comprendería sus motivos. Para cada acusación, Sara tenía una defensa impecable. Ante los talleres de mercancía falsificada, explicó que no existía ilegalidad alguna. Su marca es personal. Al fabricar los bolsos en el país, enviarlos a Europa y reimportarlos, el proceso legal se contabiliza como importación legítima. Un tecnicismo, sí, pero perfectamente legal. A pesar de la evidencia reunida, ella estaba preparada para todo. La señora Knox no podía acusarla de fraude, pues recibió el retorno de su inversión antes del año, tal como estipulaba el contrato. Los bolsos le pertenecen y respecto a la falsificación de su imagen en redes sociales, simplemente cuestionó cuántas personas no maquillan su vida digital hoy en día. Park intentó probar que ella manipuló a los clientes para vender a sobreprecio, pero Sara fue tajante. No es eso lo que hacen todas las corporaciones globales. Venden expectación y estatus mediante el boca a boca. Si una marca logra convencer al público de que están comprando aceptación en la alta sociedad, el precio deja de ser un número y se convierte en una llave de acceso que ellos pagan voluntariamente. Una a una, las acusaciones de Park se desmoronaron. Al final comprendió que no tenía nada sólido contra Sara. Decidió llamar a la señora Knox y sentarlas frente a frente, esperando que fuera su aliada y la denunciara por engaño. Pero el resultado fue el opuesto. Ella no recuerda nada. Knox alega que estaba alterada por la supuesta muerte de su amiga y que por tanto no tiene nada negativo que declarar. Además, dado que los 15.000 millones de wons fueron devueltos y ella obtuvo las ganancias pactadas, no existe malversación. El negocio es legítimo. Y pocas horas después, Sara abandona la comisaría. Sin embargo, una frase de Sara durante el interrogatorio obsesiona al detective. Ella afirma que el mundo es indiferente, señalando cómo en una esquina hay una fiesta de lujo mientras en otra alguien muere de frío. Ese detalle le recuerda a la joven hallada en la alcantarilla y Park, decidido, la arresta bajo sospecha de homicidio. Presenta las fotografías de archivo y señala el tatuaje, una marca idéntica a la de la víctima, evidenciando una treta diseñada para engañarlos. Sara no muestra señales de nerviosismo, incluso acepta someterse a una prueba de ADN. Ahora el tiempo corre en su contra. Park solo tiene 23 horas antes de que la orden de arresto expire, en una carrera agónica por encontrar la prueba que finalmente desenmascare a la mujer sin pasado. Tras ponerla bajo custodia, el detective contaba con solo 48 horas para formular cargos formales. De fallar, ella quedaría en libertad y sería imposible procesarla de nuevo. Con el tiempo agotándose, Park visitó a la señora Che. Dado que la gala se celebró en su boutique, sospechaba que ella ocultaba información vital. Durante la entrevista, la señora Che confesó haber visto movimientos sospechosos en las grabaciones de seguridad. Park, astuto, reveló que estaba grabando la conversación con su teléfono. Ante esto, ella propuso un pacto: contar la versión completa de los hechos a cambio de destruir ambos dispositivos. El detective aceptó y ambos sumergieron los teléfonos en un florero con agua. Una vez liberados de la tecnología, hablaron con absoluta franqueza. La mujer confesó que durante la noche de la fiesta vio a dos Sarah King, una impostora que lucía idéntica a la diseñadora, vistiendo el mismo modelo de gala. Incluso admitió haber presenciado mediante las cámaras cómo una de las Sarah arrastraba a la otra dentro de un carrito de carga. Sin embargo, reveló con frialdad que ordenó demoler la tienda poco después para proteger el prestigio de su firma, destruyendo así la única evidencia física del incidente. La cinta original ya no existe, dejando a Park ante una verdad inquietante que parece imposible de probar ante un tribunal. Al novato se le ocurrió visitar al sastre que confeccionó los vestidos. Aunque este sabía perfectamente que atendió a Sara, no estaba seguro de cuándo realizó la segunda pieza. Siguiendo una corazonada, el chico recogió los alfileres del taller para analizar el ADN presente en ellos. Una hora después, los resultados revelaron una verdad demoledora. Sara jamás visitó al sastre. Todo fue parte del plan de la imitadora, y Park se sintió frustrado ante la imposibilidad de vincularlas formalmente. Sin embargo, el intelecto de Sara operaba a otro nivel. El mismo día del crimen, sus talleres fueron
intervenidos por inmigración y todos sus trabajadores fueron deportados, borrando cualquier rastro. Pese a que ella tenía todo calculado, Park la sorprendió con una carta bajo la manga. Sabía que, tras la donación de su riñón, el hospital conservó una muestra de su ADN. Restaba solo una hora. Si lograba cotejarla a tiempo, la conectaría con el asesinato. Al escuchar esto, Sarah mostró nerviosismo por primera vez. Intentó confesar, pero Park la detuvo para narrar los hechos según su propia deducción. Aquel día fue el lanzamiento más grande de Boudoir, pero también el principio del fin para Sarah. Al inicio de la fiesta, la señora Knox la confrontó. Sabía toda la verdad sobre los bolsos falsos y cómo Sarah le había robado los 15.000 millones de won. Aunque Sarah le prometió que recuperaría su inversión antes de que terminara el año fiscal, la señora Knox no quedó satisfecha y amenazó con arruinarla. Poco después, Khan también la confrontó. Tras descubrir los talleres clandestinos, le reclamó por haberlo engañado todo ese tiempo. Él la amaba, pero ella solo lo utilizó. Incluso estuvo dispuesto a matar por ella. Dolido por la traición, Khan le confesó todo a la señora Che, quien aumentó la comisión de las tiendas al 30% solo para llevar la marca a la ruina. Con estas condiciones contractuales, Sarah era incapaz de pagar sus deudas a tiempo. Con el éxito de su empresa desmoronando, pensó que nada podría empeorar hasta que apareció Ming, su fanática más devota, alguien dispuesta a matar por ser como ella. Esa noche Ming lucía exactamente igual a Sarah, pero solo había espacio para una. Ming sacó un cuchillo y atacó a Sarah. Ambas forcejearon durante un par de minutos hasta que la joven cayó y se golpeó la cabeza. En ese momento Sarah, dominada por la ira, la atacó incesantemente en el rostro hasta dejarla desfigurada. Tras el horror, colocó el cuerpo en una caja y comenzó a planear cómo sacarlo de allí sin ser vista, iniciando el macabro juego de identidades que hoy intentamos resolver. Para ocultar el cuerpo, Sarah aceptó el trato de la señora Che, que sus hombres trasladaran toda la colección esa misma noche. Los empleados cargaron las cajas sin sospechar que una de ellas albergaba a la víctima. Una vez en el Hotel Sangwon, propiedad de Che, Sarah se infiltró en la oscuridad y arrastró la caja hasta los ductos de basura. Arrojó a Ming al túnel, ignorando que aún conservaba un hilo de vida. Mientras Sarah fingía normalidad ante el mundo, Ming se arrastró por los conductos luchando por sobrevivir, pero finalmente sucumbió ante el frío mortal del subsuelo. Cuando el detective terminó de narrar su versión, Sarah lucía consternada, como si cada detalle hubiera sido un espejo de sus actos. En ese instante sonó el teléfono. Era el novato con los resultados del ADN. Era la última oportunidad para que ella confesara y negociara una reducción de pena. Park respondió con una confianza arrolladora, convencido de la victoria, pero las palabras del novato le helaron la sangre. La muestra había desaparecido y no había rastro de entrada forzada en el laboratorio. Con solo 17 minutos antes de que el plazo legal expire, Sarah ha ganado la partida, pero no ha ido allí para celebrar. Decide confesar la verdad a Park. Ming no era solo una fanática, se conocían desde hace años. La idea de Boudoir fue concebida por ambas, pero Sarah le dio la espalda y reclamó la autoría en solitario. Ahora Ming quería la parte que le correspondía, y ante la negativa de Sarah, planeó asesinarla para usurpar su lugar. Ming sacó una cuchilla de su bolso y mientras la acorralaba, empezó a detallar todo lo que haría de forma distinta una vez que Sarah estuviera muerta. El conflicto escaló tal como Park dedujo, hasta el momento en que Ming cayó y se golpeó la cabeza, sangrando profusamente. Sarah, en un impulso, corrió buscando ayuda. Fuera del depósito se topó con el señor Hong, su ex esposo, quien había ido a buscarla. Sarah, negada a regresar a esa vida de sumisión, retrocedió. Entró nuevamente al ascensor y regresó al depósito. Al ver el cuerpo inerte de Ming, una idea gélida cruzó su mente: fingir su propia muerte. Como el parecido físico entre ambas era notable, Sarah comprendió que para engañar a la policía y al mundo entero, solo necesitaba destruir el rostro de Ming, haciendo imposible su identificación inmediata. Al agotarse el plazo legal, Park se encontró ante una paradoja inquietante. Tenía a una asesina confesa, pero a un fantasma sin registros legales. Para juzgarla, el sistema la obligó a adoptar una identidad oficial, y la única disponible era la de su víctima, Ming. Durante el juicio se le asignó legalmente la identidad de Ming y fue sentenciada a 10 años de prisión. Aunque Park recibió una mención honorífica por cerrar el caso, el resultado le dejó un sabor amargo. En el fondo sabía que no habían descubierto nada sobre el verdadero origen de Sarah, ni siquiera si ese era su nombre real. Meses más tarde, el detective visitó a la nueva Ming en la cárcel. Le confesó que nadie asistió a su funeral y que la marca Boudoir era ahora más exitosa que nunca, operando bajo el mando de su socia, la señora Knox. Con buen comportamiento podría salir en 4 años, con una nueva identidad, un historial limpio y una empresa valuada en billones de wons. Y ella sonríe levemente. Park le suplica una última vez que le revele su verdadero nombre. Ella esboza una leve sonrisa, abre la boca para responder, pero la pantalla se funde a negro, dejando el misterio de su identidad como el gran enigma de este final de temporada.